Lleva por título Tesoro de los creyentes y esperanza para los no creyentes, que esperamos en Dios que se vuelva luego tesoro, una vez que el Señor haya tocado su corazón. Es el libro de Romanos, específicamente es el capítulo 8 el que vamos a ver. Pues como todos sabemos, Romanos es considerado teológicamente el libro más importante de todo el Nuevo Testamento. Su contenido se asemeja a un tratado de teología sistemática que está por encima de los demás escritos. Sproul decía que el que no tiene teología tiene religión. Y bueno, pues aquí la enseñanza es tratar de ir conociendo a Dios, tratar de ir viendo cuál es su voluntad. El libro de Romanos nos ofrece una clara exposición de nuestra condición humana, pecaminosa, perdida. Nos ofrece también el plan justo de Dios, la salvación, ¿sí? En este libro de Romanos, los creyentes podemos ver claramente cuestiones doctrinales, proféticas y prácticas para nuestra vida cristiana. De este libro de Romanos se pueden decir muchas cosas. La reforma protestante comenzó cuando Lutero comprendió el significado de la justicia de Dios, que en este libro de Romanos se detalla muy claramente. Juan Calvino escribió: cuando alguien comprende esta epístola, tiene las puertas abiertas para comprender toda la Escritura. Y de esto, bueno, pues a mí me pasó, ¿sí? Se veía también que algunos personajes de la historia cristiana se habían convertido cuando escucharon el libro de Romanos, predicaciones del libro de Romanos. A mí me ocurrió precisamente cuando en este caminar con el Señor no entendía algunas cosas, y en una predicación que hablaba de la doctrina de la salvación, fundamentada en este capítulo y en el capítulo 9, ¿sí? Fue cuando corrí, le hablé a mi esposa y le dije: mira, este es el que hace que haga match todas las dudas que yo tenía. Ya encontré cuál es la posición de Dios, cuál es mi posición, cuál es su gloria, cuál es su misericordia que tiene para con nosotros. ¿Sí? Este capítulo de 8, pues John Piper lo llama el capítulo más grande y más hermoso de toda la Biblia. ¿Sí? Entonces, pues bueno, saquen su espada, que es la palabra de Dios, y vamos a ver este capítulo 8. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.
Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así es que, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué diremos? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo,
ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor, en esta hora estamos aquí delante de ti y acabamos de leer tu palabra, Señor. Creemos lo que dice la Escritura, que tu palabra tiene poder, que has ensalzado tu palabra a la estatura de tu nombre, Señor. Pedimos que tu Santo Espíritu pueda entrar y convencer a esas personas que en este momento tú tienes escuchándonos, para que la obra de tu Espíritu Santo comience esa transformación, Señor. Habla a nuestro corazón y fortalécenos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, este es el capítulo que para muchos es un tesoro invaluable en la historia cristiana, ¿sí? Y para comenzar con el estudio de este capítulo, la exposición de este capítulo, hay varios términos que vamos a explicar. Uno de esos términos que se menciona mucho aquí en este capítulo es el término ley, la palabra ley, ¿sí? Tiene varios significados, dependiendo del contexto en el cual se está hablando. Ley significa el tratado, ¿sí? Una serie de tratados, por ejemplo, la ley mosaica, pues es la ley. Pero ley también significa una fuerza o influencia que impulsa a la acción, ¿sí? Por ejemplo, cuando habla de la ley del pecado, es esa fuerza o influencia que nos impulsa a la acción de pecar. Por ejemplo, cuando habla de la ley del Espíritu, es esa fuerza o influencia del Espíritu Santo que nos impulsa a hacer cosas que agradan a Dios. Esa es, y lo vamos a ver cuando veamos estos versículos. Otra de las palabras que se usa en este capítulo en específico es la palabra carne. Sabemos que no en toda la Biblia el término carne es malo, pero específicamente aquí en este capítulo la carne se refiere a la condición pecaminosa del hombre, ¿sí? A los pensamientos de la carne, la enemistad contra Dios y eso. Otro de los términos es el espíritu, en donde aquí hay cientos de capítulos en la Biblia, pero pocos son como en donde más de 20 veces se menciona el término, la palabra espíritu. Es la labor del Espíritu Santo en el creyente, en su salvación y en su manera de tener comunión con Dios. Y otra palabra que también se usa mucho aquí es la palabra ¿por qué? ¿Sí? Explica algo el apóstol Pablo e inmediatamente el porqué de esa explicación. Hay varios porqués, más de 15 en este capítulo, y en cada uno de ellos explica un concepto y nos dice el porqué. Explica un concepto y nos dice el porqué. Eso sí, eso nos ayuda a tener más clara la idea de lo que estamos comprendiendo o tratando de comprender, ¿sí? Este capítulo habla de la comparación de vivir en la carne y vivir en el espíritu. Este capítulo nos habla de la actividad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la liberación del pecado y de la muerte, ¿sí? El plan de redención aquí explicado, ¿sí? Donde se muestra a Cristo como la única esperanza de salvación. Nos muestra este capítulo también la actividad del Espíritu Santo en la vida de nosotros como creyentes y obviamente los que no son creyentes, en ese momento que el Espíritu entra en ellos, pues comienza su labor en conexión con los propósitos y la acción de Dios y su propia guía. También en este capítulo se ve la consumación de la redención, se explica de la creación, la redención de la creación y de los creyentes y de la seguridad que tenemos como creyentes
en cualquier oposición que se pueda presentar. Entonces, ya una vez explicando esta introducción de lo que vamos a ver, empezamos con lo que es el versículo primero. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En los capítulos anteriores vemos cómo nosotros somos incapaces de cumplir las demandas de la ley mediante nuestros propios esfuerzos. El apóstol Pablo casi termina el capítulo 7 con esta expresión en donde, si yo en lo personal me quiero identificar con el apóstol Pablo, pues me identifico con él en esta frase: miserable de mí. Sí. Y el apóstol Pablo se hace esta pregunta: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice: doy gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y esta es la conexión que tiene con el capítulo 8 que inicia: ahora pues. Es una especie de por tanto, para enfatizar que una vez, gracias a Dios por Jesucristo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Sí? El versículo 2 que nos dice: porque la ley del Espíritu y la vida en Cristo de Jesús, en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí vemos el término que decíamos ahorita: me ha librado de la ley del pecado, de esa fuerza, ¿sí?, que me lleva a cometer acciones pecaminosas. La ley del Espíritu, esa fuerza del Espíritu de vida recibida por Cristo, me ha librado de la ley. Ya puedo rechazar el pecado por lo que he recibido de Cristo. El Espíritu Santo nos da esa fuerza para esa vida santa, para vencer al pecado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que nos dará, juntamente con la tentación, la salida para que podamos soportar. El versículo 3, que nos habla de que porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Qué nos dice con esto? Que la ley por sí misma no nos puede salvar del pecado. La ley por sí misma no puede producir en nosotros una vida santa. Y donde la ley fracasa, la gracia aparece. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí. Promesas del Señor. Porque yo sé, dice el Señor, los planes que tengo para vosotros. Planes de bienestar y no de calamidad. Para daros un futuro y una esperanza en Cristo Jesús. El versículo 4 nos habla de que para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Espíritu Santo nos da esa capacidad de amar. Ese capítulo 13 de Primera de Corintios, que nos habla del amor, ¿sí? Ese amor Dios lo ha puesto en nosotros para poder amarlo a Él y para poder amar a nuestro prójimo. Y de estos dos mandamientos depende toda la ley y todos los profetas. El versículo 5 que dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. En este versículo 5 es bien importante aquí el término son, los que son de la carne, los que son del Espíritu. Aquí hace una clara diferenciación, ¿verdad?, de los creyentes y de los no creyentes, ¿sí? Los que son no creyentes y que andan conforme a la carne, pues nosotros sabemos cuáles son las obras manifiestas de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, ¿sí?, homicidios, borracheras y cosas semejantes a estas, que como
Ya nos ha amonestado el apóstol Pablo: los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero los que son del Espíritu dan el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El versículo 6 nos dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Aquí el término muerte, ¿sí?, figurativamente expresa la separación de Dios, ¿sí? Los hombres que mueren separados de Dios no experimentan la primer muerte que nos lleva a la salvación, ¿sí? No experimentan eso. Por eso el ocuparse de la carne es muerte. Y el ocuparse de la vida, en esa nueva vida provista por Dios, es activa, es vigorosa, se la dedicamos a Él y tenemos toda clase de bendición. La inclinación normal mental de la naturaleza humana caída, pues es vivir en la carne, y eso pues nos lleva a la condenación. Pero vivir en una vida nueva que Dios nos ha dado, eso nos lleva a compartir con los demás la esperanza que hay en Cristo Jesús. Porque la Escritura dice: he aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Pero el Espíritu de Dios es la garantía de vida, de paz y de comunión con Dios. Esa comunión como la que vamos a tener en unos momentos más en esta cena del Señor. Capítulo 7, el versículo 7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Sí. La Escritura dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Estos versículos acaban con cualquier teoría de que el hombre tiene por sí mismo la capacidad de decidir aceptar o rechazar a Dios. La Escritura dice muy claramente, sí, que somos enemigos de Dios y que a través de Cristo es que podemos ser reconciliados con Él. El versículo 9 nos habla de que: mas nosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Sí? Aquí esta primera parte es el apóstol Pablo refiriéndose a los creyentes cristianos nacidos de nuevo. Dice: mas vosotros no vivís según la carne. Y también hace la advertencia que si uno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y esto lo entendemos de la manera en que cuando hemos sido regenerados por Dios en el nuevo nacimiento, dejamos las cosas de la carne y comenzamos a buscar las cosas del Espíritu. ¿Sí? Le preguntaban a Sproul cuáles eran algunas evidencias que pudieran mostrar que una persona había nacido de nuevo, y él decía: bueno, pues es que inmediatamente empiezas a cambiar tus hábitos, ya el Espíritu Santo te reveló cuáles son los pecados y lo que no le agrada a Dios, creó en ti esas ganas, ese gusto, ese deseo de querer complacer a Dios. Empiezas a orar más, empiezas a leer más la palabra de Dios y empiezas a buscar a las personas para platicarles esa obra que Dios ha hecho en tu corazón. ¿Sí? El versículo 10 dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Sí? Dejamos de hacer todas esas cosas
que sabemos que no agradan al Señor y empezamos a buscar cómo agradar al Señor. Y ese empezar a buscar es en oración y con la lectura de la palabra de Dios. Platicaba yo hace algunos días con personas ahí en el trabajo y se ve muy claramente cómo las personas que no conocen a Dios tienen sus propios estándares de justicia, tienen sus propios estándares de lo que es bueno, tienen sus propios estándares de lo que es malo, a quién se le debe de hablar, a quién no se le debe de hablar, pero no han leído la palabra de Dios, no han sido tocados por el Espíritu. Cuando somos tocados por el Espíritu podemos decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sí? El versículo 11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Sí? Ese Dios que levantó al Señor Jesucristo también a nosotros nos levantará con su poder. Este será el acto final de nuestra redención, cuando nuestros cuerpos sean glorificados como el cuerpo de Cristo. Versículo 12 dice, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Sí? Somos deudores, pero no la carne. Hemos recibido el Espíritu, hemos recibido los oráculos, hemos recibido la verdad, hemos recibido la salvación, inmerecido todo, por gracia, por amor, para la gloria y propósito de Dios. Lo hemos recibido y tenemos esa deuda. Tenemos esa deuda que comenzamos a pagar en amor, creyendo en Cristo, ¿sí? Y predicando el Evangelio. Dice el apóstol Pablo, ay de mí si no lo predico. Y por amor es que estamos en esta tarea de predicar esa esperanza que existe, que hay en Cristo Jesús. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Así que, hermanos, hagamos morir lo terrenal en nosotros y hagamos vivir el Espíritu, sí, en Cristo Jesús. Versículo 14 dice, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, dejémonos guiar por el Espíritu, seamos sensibles a su voz. No nos olvidemos que nosotros recibimos a Jesucristo, creímos en su nombre y Dios nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no fuimos engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dejémonos guiar por el Espíritu, hermanos. Sí. Versículo 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Sí. Entonces, el amor, habiéndonos predestinado Dios como adopción de hijos suyos por medio de Jesucristo, esto fue solo según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo afectos en el amado, en quien tenemos esa redención, en la sangre de Cristo, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. ¿Sí? Entonces es una esperanza viva para aquellas personas que están buscando la paz, para aquellas personas
que le quieren dar un sentido y un propósito a su vida, está Cristo Jesús, está su Espíritu Santo como esa garantía. El versículo 16 dice, el Espíritu mismo de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Sí, clamemos a Dios para que tenga misericordia de nosotros, para que se encuentre con nosotros. Su Santo Espíritu nos libere de la paga del pecado, que es la muerte, y nos dé novedad de vida para andar en sus caminos, ya preparados desde antemano para que anduviéramos en ellos. ¿Sí? En Él también, nosotros que en alguna ocasión escuchamos esa palabra de verdad y ese evangelio de salvación, hemos creído en Él y fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y dice el versículo 17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. La obra en el Señor no es sencilla, pero es una obra gratificante. En estos tiempos difíciles, dice, en estos tiempos difíciles, ahorita como en aquel tiempo, decía el apóstol Pablo, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Nosotros somos su cuerpo, cada uno integrante del cuerpo de Cristo. Tenemos que gozarnos, tenemos que cumplir la tarea de cada uno para vivificar esa iglesia de Cristo, para presentarnos en esas bodas del Cordero que habla la Escritura, limpios por el poder del Espíritu y cumplir todo lo que nos falta. Sí. A pesar de estos tiempos difíciles, dice el versículo 18, porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Lo decía en aquel tiempo el apóstol Pablo y lo decimos hoy en este tiempo. Cualquier tipo de aflicción presente no es comparable con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Sí? Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Así es, Señor. Así es, hermanos. Así que, con paciencia, con bríos, con renovación, con denuedo, prediquemos la palabra del Señor. ¿Sí? Y también el versículo 19 al 22 nos habla de la redención, de la creación. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Recordemos que en la creación Dios lo que creó dijo que era bueno en gran manera. Sin embargo, por la caída, la Escritura dice, maldita será la tierra por tu causa. Esa creación fue afectada, esa creación espera y gime a la redención completa y total que tendrá con la manifestación de nosotros como sus hijos. Y eso estamos esperando. ¿Por qué? Porque el versículo 23 nos dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, es decir, la redención de nuestro cuerpo. ¿Sí?
estamos esperando también ser revestidos de nuestra habitación celestial, dice la Escritura. Versículos 24 y 25 dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Cuando empieza nuestra conversión, no recibimos todos los beneficios de nuestra salvación en ese momento, ¿sí? Y desde el principio pasamos a esperar la plena y definitiva liberación del pecado. Recibimos el perdón, pero no la liberación del pecado, seguimos pecando. Recibimos la salvación, empezamos a convertirnos, a caminar, pero todavía existe sufrimiento, todavía existe enfermedad y todavía hay una muerte física, ¿sí? Entonces, esta espera está fundamentada en las promesas de Dios, y esas promesas de Dios son tan ciertas que con paciencia las aguardamos, ¿sí? Porque dice la Escritura que Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó. Por su gracia somos salvos, y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Todo esto para su gloria. El versículo 26 nos dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aquí la palabra debilidad, y nos ha pasado, bueno, al menos a mí y tal vez a algunos otros, se refiere precisamente a esa incapacidad que a veces tenemos para analizar las situaciones y para orar adecuadamente por ellas. Entonces, esa es nuestra debilidad, y ahí es donde interviene la labor de él. Una vez más, interviene el Espíritu Santo. Dice más, el versículo 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Es decir, que las oraciones del Espíritu Santo, la intervención, la intercesión por nosotros, son siempre, invariablemente, conforme a la voluntad de Dios. Y por tanto, son siempre esas labores de intercesión para nuestro bien como cristianos. Ahora preparémonos. Así como se menciona que la Biblia, el Nuevo Testamento, el libro de Romanos es la parte más importante. Así como se menciona que del libro de Romanos, este capítulo 8 es la cúspide, así este mismo capítulo tiene su éxtasis, podemos llamarlo así, en estos versículos 28, 29 y 30, en donde vemos claramente los propósitos de Dios y la garantía de la salvación para nosotros, los pecadores. Empieza con una afirmación que dice el apóstol Pablo: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su espíritu son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó.
Esta es cómo Dios garantiza esa salvación para este grupo, para este remanente, para nosotros que hemos creído en Él, cómo se derrama su gracia y cómo seguimos hablando de esa gracia, de ese amor y de esa bondad para que más personas sigan siendo alcanzadas por el puro afecto de su voluntad. Y sella este capítulo con los siguientes 9 versículos que nos hablan precisamente de que no tenemos oposición, de que somos hijos de Dios, de que hay seguridad, de que hay garantía, de que hay amor, de que la gloria de Dios se ve manifestada en este plan de redención. Dicen los versículos: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro, completamente seguro, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Cristo murió por nosotros. Cristo resucitó por nosotros. Cristo nos libró de nuestras ofensas a Dios. Y para nuestra justificación y para interceder por nosotros. Es toda esta labor de la cual nos habla el capítulo 8 de Romanos, hermanos. Podemos todos estos versículos resumirlos de la siguiente manera, ya para terminar. Número 1, nuestra naturaleza caída. Número 2, sin la intervención de Dios no hay esperanza. Número 3, la gloria, lo mejor. Pero Dios, que es grande en misericordia, nos da una esperanza en Cristo Jesús. Y no solo eso, número 4, el poder del Espíritu Santo morando en nosotros nos capacita para vivir una vida cristiana. Número 5, el sello, la garantía, la seguridad de nuestra salvación. Esos son los 5. La naturaleza caída, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. El ocuparse de la carne es muerte. Los designios de la carne son enemistad con Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si vives según la carne, morirás. Y no hay esperanza, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede. Pero Dios, que es grande en misericordia, nos da esta esperanza en Cristo Jesús. Ha enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Hermano, que escuchas este mensaje, no dudes que la gracia de Dios puede perdonar tus pecados. Ten en cuenta que necesitamos esa reconciliación con Dios, estar en paz con Dios, recibir
de Dios el perdón, recibir de Dios el Espíritu Santo. No luches más buscando paz en otros lados. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y solamente a través de Él podemos alcanzar esa reconciliación con el Padre que tanto necesitamos. Sí. Y la capacitación del Espíritu Santo para poder vivir esa vida cristiana. Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Somos guiados por el Espíritu. ¿No? Somos hijos de Dios. El Espíritu Santo nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu intercede por nosotros. Esta es la doctrina del Espíritu Santo, trabajando activamente en el corazón de los hijos de Dios. Y la seguridad de nuestra salvación. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos acusará si Dios es el que nos justifica? ¿Quién nos puede separar del amor de Cristo? Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Cree con fe esto, hermano, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oremos. Señor, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque no teniendo nada que ofrecerte, no siendo nada delante de ti, tú enviaste en amor a tu Hijo, lo entregaste para que todos los que creamos en Él podamos alcanzar salvación y vida eterna. Muchas gracias, Padre, por ese amor tan grande que te glorifica, que te magnifica, que te hace digno de toda adoración y toda alabanza. Gracias por la vida de Cristo, que murió por nosotros, que tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario, que derramó su sangre, entregó su carne, para que nosotros podamos alcanzar la vida eterna. Y hoy precisamente tenemos esta comunión, esta cena del Señor. El que no come mi carne y bebe mi sangre, no tiene parte en mí. Gracias por tu Espíritu Santo, que nos ayuda a poder vivir esta vida en Cristo que necesitamos, que nos da la revelación de quién eres tú, que nos ayuda a predicar tu evangelio, que nos ayuda a tener una vida santa, que nos ayuda a ser y conocer cada vez más de ti para agradarte. Muchas gracias, Señor, por tu amor. Bendito seas, gloria a ti por siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.